Buenas noches. Tenemos un ejercicio para resolver un circuito eléctrico utilizando la técnica de resolución por medio de análisis de nodos. En este circuito tenemos una fuente de corriente dependiente y tenemos una fuente de corriente independiente. En la fuente de corriente dependiente tenemos una corriente I sub A y esa corriente que está aquí depende de la magnitud de la corriente que circula por esta resistencia. Pero bien, el objetivo es resolver este circuito para encontrar la variable del voltaje V0 en esta resistencia, que es un voltaje diferencial. Como vamos a utilizar el análisis nodal, entonces vamos a listar los pasos para la solución de este circuito. Entonces vamos a identificar los nodos y el nodo de referencia. Bueno, entonces en nuestro circuito tenemos un nodo aquí y lo vamos a llamar V1, otro nodo acá, V2, otro nodo acá, V3 y este nodo que es el nodo propiamente donde confluyen los demás elementos y pues este va a ser el nodo de referencia, el nodo de tierra donde vamos a tener el potencial de cero. Entonces es claro que estas son las variables V1, V2, V3 y V4. Nodo de referencia es un potencial nulo, 0 voltios. Vendrá el segundo paso que es establecer una ley de corriente de Kirchhoff para cada nodo. Y 3, vamos a tener n menos 1 ecuaciones para todo el conjunto de nodos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en este circuito tenemos 4 nodos, pero ya conocemos un valor de uno de ellos, un potencial de nodo que es el de referencia. Entonces aquí tendríamos que obtener o generar 3 ecuaciones para pues conformar un sistema de ecuaciones 3 por 3 cada uno de estos nodos. Entonces vamos a cumplir o vamos a realizar esa primera parte. Pues vamos a realizar la primera ley, llamémoslo 2.1. Entonces para el nodo V1, si nosotros analizamos, pues acá tenemos la corriente 2 veces IA y aquí podemos establecer una corriente y acá otra. Puede ser que estén saliendo del nodo. Esta la podemos llamar I sub 2. Esta corriente la podemos llamar I sub 1. Y si observamos aquí con detalle está la corriente que sale de la fuente independiente. La fuente de corriente independiente. Si establecemos la ley de corrientes para el nodo V1 sería, bueno, de todas maneras es la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida. De nuestra primera ecuación sería 2 veces I sub A, que sería igual desde la corriente I1 más la corriente I2
más 2 miliamperios. Entonces vamos a conformar las ecuaciones para cada uno de los nodos, o bueno, vamos a arreglarla acá. Nosotros sabemos que IA, si analizamos en el circuito, depende de estos voltajes diferenciales. Este sería el voltaje V2 menos el voltaje V3 sobre el valor de la resistencia de 2 kiloohmios. Es fácilmente que podremos hacer, pues reescribir la ecuación. Entonces 2 veces el valor de V2 menos V3 sobre 2 kiloohmios es igual a la corriente I sub 1. Entonces la corriente I sub 1 fluye por el resistor 3 kiloohmios y como ese resistor pues tiene una diferencia de potencial que depende de V4, bueno, lo podemos escribir como V1 menos V4 sobre 3 kiloohmios. Y tendríamos también la corriente I sub 2, que vendría a ser V1 menos V2 sobre la otra resistencia, que son 6 kiloohmios, más 2 miliamperios. I sub 2 es esta corriente, que depende de esta diferencia de potencial de V1, V2 sobre la resistencia de 6 kiloohmios. Lo que podemos hacer es reorganizar esta ecuación o escribirla de otra manera. Acá nos quedaría V2 menos V3 sobre un K, bueno, simplificando ese lado de la ecuación, igual a V1 menos V4. Ya entendemos que V4 tiene un potencial nulo, entonces esto lo podríamos obviar para que nos quede un poco más simplificado. Más V1 menos V2 sobre 6 kiloohmios más 2 miliamperios. Vamos a multiplicar esta ecuación por el valor de 6 kiloohmios con el propósito de simplificar. Y aquí vamos a multiplicar también por el valor de 6 kiloohmios a ambos lados. Entonces nos va a quedar 6 veces V2 menos V3 igual a 2 veces V1 más V1 menos V2 más 12 voltios. O sea, en términos de voltaje expresar esa ecuación. Si nosotros arreglamos o distribuimos, entonces sería 6 veces V2 menos 6 veces V3 igual 2 veces V1. Bueno, podemos empezar a simplificar o a operar términos variables equivalentes. Esto sería 3 veces V1 menos V2 más 12 voltios. Y si reorganizamos toda la ecuación, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 3 veces V1 más 7 veces V2 menos 6 veces V3 igual a 12 voltios. Y aquí tendríamos la primera ecuación del primer nodo. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca armar las otras ecuaciones de los otros nodos. Entonces ya tenemos la primera. Sería un sistema 3×3. Vamos con V2. Entonces para V2
para el nodo nos toca también diseñar un sistema de ecuación, un conjunto de ecuaciones. En este caso sí tendríamos una corriente I2 que entra al nodo, una corriente I3 que sale del nodo y la corriente I sub A que sale del nodo. Bueno, esta ecuación quedaría más sencilla porque en términos de corriente la podemos expresar como I2 igual a I3 más I sub A. Entonces la primera ecuación nos va a quedar más, la conocemos porque I2 pues lo podemos expresar como V1 menos V2 sobre 6 kiloohms, que es igual a la corriente I sub 3, que es el nodo V2 menos V4 sobre la resistencia de 6 kiloohms más el valor de I sub A. Pero I sub A ya sabemos que es V2 menos V3 sobre 2 kiloohms. De esta ecuación, bueno, en este I sub 3, V2 menos V4. Ya lo podemos expresar o simplificar. V1 menos V2 sobre 6 kiloohms igual a V2 dividido en 6 kiloohms más V2 menos V3 dividido en 2 kiloohms. Vamos a hacer una simplificación multiplicando, voy a escribirlo de esta manera. Entonces multiplicar por el valor de 6 kiloohms a ambos lados. Si lo hacemos de esa manera, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría V1 menos V2 igual a V2 más 3 veces V2 menos V3. ¿Sí? Se simplifica porque multiplicamos a ambos lados. Y si reorganizamos toda esa ecuación, bueno, nos quedaría V1 menos V2 igual. Acá nos quedaría este V2 más 3 veces V2, 4 veces V2 menos 3 veces V3. Y si reorganizamos toda la ecuación, entonces nos quedaría V1 menos 5V2 más 3 veces V3 igual a 0 voltios. Y este sería la segunda ecuación para tener en cuenta para resolver. Segunda ecuación. Lo que restaría es encontrar o hacer la ecuación para el nodo V3. En donde está, bueno, es un poco más sencillo, entre comillas, porque ya conocemos el valor de la corriente. Entonces, de la corriente de la fuente independiente. Para el nodo V3. Entonces, si hacemos una ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué nos podemos dar cuenta? De la corriente I sub A entra más la corriente de 2 miliamperios. Y pues la que no conocemos propiamente es la corriente que circula por el resistor de un K, justamente donde pues no conocemos el valor de V0. Entonces ahí podemos establecer una ley de corriente, por medio de la ley de Ohm, pues establecer esta relación. El voltaje V3 menos el voltaje 4 dividido en 1 kiloohmio. Esa es como la ecuación para esa corriente que pasa por este resistor. O sea, ahí V3 menos V4, si lo quieren expresar, sería I sub A más 2 miliamperios igual a V sub 0 sobre 1 kiloohmio. También lo podemos ver así. I sub A realmente pues ya la conocemos. V2 menos V3 sobre
2K más 2 miliamperios es igual a V3 sobre 1 kiloohmio. Ya sabemos que V4 es el potencial del nodo de referencia. Entonces, tenemos un voltaje de 0. Entonces, aquí podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por el valor de 2 kiloohmios para simplificar la ecuación y dejarla en términos de voltaje a ambos lados. Nos quedaría V2 menos V3 más 4 voltios, haciendo las operaciones entre unidades, igual a 2 veces V3. Y si ustedes reorganizan la ecuación, nos quedaría V2 menos 3 veces V3 igual a menos 4 voltios. Y esta sería la tercera ecuación. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones 3×3 que cumple el requisito de que es n-1 no de nodos, o sea, 3 ecuaciones. Entonces el siguiente paso, o sea, como tenemos las ecuaciones, bueno, llamémoslo 3, es resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a utilizar un software para resolver estas ecuaciones, pero pues se puede resolver por medio del método de sustitución utilizado en el álgebra lineal, o utilizar métodos matriciales como Gauss-Jordan, algún tipo de reducción matricial. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones V1, V2, V3 está dado por las ecuaciones menos 3 veces V1 más 7 veces V2 menos 6 veces V3 igual a 12 voltios. Entonces, primera ecuación. La segunda ecuación es V2 V1 menos 5 veces V2 más 3 veces V3 igual a 0 voltios. Y la tercera ecuación es V2 menos 3 veces V3 igual a menos 4 voltios. Entonces tenemos que encontrar estos 3 voltajes de nodo. Vamos a utilizar un software matemático ingresando los coeficientes. Para más facilidad voy a darle estos nombres de variable A, B, C para ingresar en el software y ingresamos las ecuaciones. Entonces vamos a resolver un sistema de 3 ecuaciones. Esto es utilizando el programa de Microsoft Mathematics. Entonces, por ejemplo, tenemos menos 3 veces A más 7 veces B menos 6 veces C igual a 12. Luego tenemos A menos 5 veces B más 3 veces C igual a 0. Esa vendría a ser la otra ecuación. Y la tercera ecuación sería B menos 3 veces C igual a menos 4. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, bueno, voy a escribir acá esos voltajes como lo muestra. V1 es igual a, bueno, lo voy a escribir en esa notación, menos 60 séptimos voltio, que viene a ser aproximadamente menos 8.57 voltios. V2 corresponde a menos 8 séptimos, que viene a ser aproximadamente menos 1.14. Mientras que V3, que es el voltaje que nos interesa, es 20 voltio.
y aproximadamente 0.9523 voltios. Nosotros sabemos que V sub 0 es V3 menos V sub 4. Por lo tanto, el voltaje que estamos buscando es este de acá. 20/21 voltios, que pues es aproximadamente 0.9523 voltios. Y ese es el voltaje que estamos buscando. Si queremos encontrar, por ejemplo, la magnitud de la corriente que pasa sobre esa resistencia, es muy sencillo porque, por ejemplo, pues podríamos llamar la corriente I sub 0, vendría a ser el voltaje V sub 0 sobre el valor de esa resistencia. Y si observamos acá, eso es una resistencia de 1 kilo ohm. Por ejemplo, ahí tendríamos, bueno, lo podemos escribir así, 20/21 voltios, bueno, sobre 21 voltios sobre 1 kilo ohmio. Bueno, típicamente lo podríamos expresar como 20/21 miliamperios, o aproximadamente 0.9523 miliamperios. De pronto algo interesante es ver la magnitud de I sub A. Bueno, pues I sub A ya vimos que es V2 menos V3 sobre 2 kilo ohmios. Entonces vamos a ver esa magnitud de la corriente I sub A. Entonces, V2, retornando acá a la solución, sería menos 8 séptimos menos V3, que es 20/21 voltios, bueno, la fracción dividido en 2K. Les voy a hacerlo de esta manera. Bueno, en la calculadora para operarlo rápidamente. Bueno, ahí en realidad es encontrar esa diferencia de potencial. Ejemplo 2. Tendríamos una corriente, bueno, la magnitud sería de menos 1.04. Bueno, ahí también la podríamos expresar como menos 22/21 miliamperios. Bueno, si la quieren expresar de manera fraccionaria o aproximada, así como la ven acá, miliamperios. Este signo de aquí y este signo de aquí me está diciendo, bueno, que la magnitud de la corriente pues, es casi 1 amperio, pero este signo me está diciendo que esta corriente tiene este sentido y no este, por eso nos da negativo. Entonces ahí tenemos la solución a un circuito utilizando el método de análisis nodal. Finalizamos este ejercicio. Muchas gracias.